Generación puente, del analógico al digital. Entre 1988 y 2025, una generación vivió transformaciones como pocas otras en la historia de la humanidad. Nació en un mundo donde el teléfono aún tenía cable, las películas se rebobinaban manualmente y el conocimiento provenía de los libros. Hoy, esa misma generación vive con inteligencia artificial, realidad aumentada, coches eléctricos y la expectativa del metaverso. Es la generación puente que vio desaparecer el viejo mundo analógico y ayudó a moldear el nuevo mundo digital. En la era del cable y del papel, en 1988, la comunicación se realizaba mayoritariamente por teléfono fijo y cartas. El fax, con su característico ruido, era símbolo de modernidad en las oficinas. Los buscapersonas o pagers llegaron en los años 90 como una solución rápida para enviar mensajes cortos. Las cartas, postales e incluso notas escritas en papel rayado aún eran comunes. Con la llegada de los teléfonos móviles en los años 90, aún enormes y con baterías que duraban pocas horas, comenzó una revolución. En los años 2000, los SMS ganaron espacio. Con la popularización de los smartphones tras el lanzamiento del iPhone 2007, la comunicación se volvió instantánea y multimodal, texto, audio, video e imagen. Aplicaciones como WhatsApp, Messenger y Telegram cambiaron la forma en que nos comunicamos. En 2025, ya se interactúa con asistentes virtuales como Alexa, Siri y Google Assistant. Los lentes inteligentes y las experiencias de realidad aumentada transformaron el concepto de conversación. Puedes hablar con un avatar dentro de una sala virtual, como si estuvieras allí físicamente. De las primeras PC a las portátiles, en 1988, las computadoras personales eran raras y costosas. Quienes tuvieron contacto con una 386 o una 486 recuerdan la pantalla negra del señor A2 y los disquetes de 5,25 de pulgada. Windows 95 revolucionó el uso con su interfaz gráfica, y las portátiles comenzaron a popularizarse a finales de los años 90. El Internet por dial-up en los años 90 era lento, ruidoso y limitado, pero trajo el correo electrónico, IRC, MIRC, ICQ, foros y la sensación de un nuevo mundo. A comienzos de los años 2000 llegaron la banda ancha, navegadores más avanzados Firefox, Chrome, los blogs y el nacimiento de las redes sociales, Orkut, MySpace y, después, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. La computación dejó de ser solo de escritorio. Tablets, smartphones e incluso relojes inteligentes pasaron a formar parte de la vida cotidiana. En el entretenimiento de los años 80 y 90, era común alquilar cintas VHS en el videoclub y rebobinarlas antes de devolverlas. El sonido venía de cintas de casete, de la radio o de los CDs, que llegaron a dominar en los años 90. El Discman era un objeto de deseo para los adolescentes. Fue revolucionario. El MP3 lo cambió todo. Los archivos comprimidos podían descargarse, copiarse, enviarse por correo electrónico. Napster 1999 fue el detonante de la revolución de la música digital. En 2003, iTunes oficializó la venta de música digital. Luego llegaron los servicios de streaming, Spotify, Netflix, YouTube, que pasaron a dominar todas las formas de medios. Hoy, en 2025, la mayoría del entretenimiento es bajo demanda. Vemos series en el móvil, escuchamos podcasts en el coche y consumimos contenido generado por inteligencia artificial. La educación en los años 90 se hacía con pizarra de tiza, cuaderno y libro de texto. Las clases eran mayoritariamente presenciales, y la biblioteca era la principal fuente de investigación. En los años 2000, las computadoras empezaron a entrar en las aulas. A partir de 2010, con el crecimiento de Internet, la educación a distancia (EAD) ganó fuerza. Plataformas como Moodle, Google Classroom y Zoom se volvieron comunes. Durante la pandemia de COVID-19 2020, la enseñanza remota se volvió la norma y consolidó el uso de tecnologías en la educación. En 2025, la enseñanza es híbrida, con entornos virtuales de aprendizaje, tutores con inteligencia artificial y realidad aumentada para simulaciones y laboratorios virtuales.
Esta generación presenció la llegada y transformación de innumerables objetos: Walkman, Discman, MP3, iPod, streaming, cámara fotográfica analógica, digital, cámara del celular, teléfono fijo, celular, smartphone, televisor de tubo, plasma, LED, smart televisión, despertador, celular, calculadora de bolsillo, app en el celular, linterna, flash del celular, radio portátil, Spotify, enciclopedia Barça, Wikipedia. Esta transición hizo que decenas de objetos perdieran su función original o se integraran en un solo dispositivo, el smartphone. Antes de Internet, la socialización ocurría en la calle, en clubes, iglesias, bailes, fiestas y parques. Con el avance de las redes sociales, hubo una migración del contacto presencial al digital. Hoy, muchas relaciones, amistades e incluso matrimonios comienzan en aplicaciones como Tinder, Bumble o en redes sociales. Las generaciones que vivieron esta transición tuvieron que reaprender a relacionarse. Emojis, stickers, notas de voz y reacciones pasaron a formar parte del lenguaje cotidiano. La salud en los años 90 requería consultas presenciales y un historial médico en papel. Hoy en día, es posible realizar exámenes con dispositivos portátiles como relojes inteligentes, medir la frecuencia cardíaca, el sueño e incluso los niveles de estrés. La telemedicina se ha popularizado y, en 2025, muchas consultas se realizan por videollamadas o mediante inteligencia artificial, que ayuda a diagnosticar síntomas con una precisión cada vez mayor. En 1988, el cambio climático no era un tema común en la vida cotidiana. La década de los 90 trajo las primeras conferencias importantes, como la Cumbre de la Tierra en Rio 92. Sin embargo, fue en las décadas siguientes cuando el mundo tomó conciencia de la gravedad de la situación. Tormentas más intensas, olas de calor, sequías extremas y el aumento del nivel del mar se convirtieron en una realidad. En 2025, el discurso ecológico es central. Los autos eléctricos, la reducción del uso de plástico, el reaprovechamiento de materiales y la energía solar son banderas defendidas por buena parte de la población. Trabajar, en 1988, era sinónimo de fichar al entrar y salir. Los empleos eran estables, el currículum se imprimía y se enviaba por correo. El uso de computadoras estaba limitado a grandes empresas. Con el tiempo, el trabajo remoto fue ganando espacio. El home office se convirtió en norma durante la pandemia de 2020, y muchos sectores lo mantuvieron. En 2025, freelancers, influenciadores, desarrolladores, creadores de contenido y profesionales remotos viven como nómadas digitales, trabajando desde cualquier lugar con conexión a Internet. Plataformas como LinkedIn, Upwork, Fiverr y TikTok han creado nuevas formas de ganarse la vida. La generación que vio caer el muro de Berlín 1989, el juicio político a Collor 1992, el auge de Internet y el crecimiento de las redes sociales también aprendió a expresarse políticamente a través de ellas. Entre 1988 y 2025, hemos vivido más cambios que en siglos anteriores. Esta generación fue testigo del nacimiento de Internet, los smartphones, la inteligencia artificial, la globalización digital y la crisis climática. Al mismo tiempo, ha tenido que mantener vínculos con un pasado analógico que aún se resiste a desaparecer por completo. Es una generación híbrida, siente nostalgia por el sonido de una cinta rebobinándose, pero usa chat para escribir sus proyectos. Lee y envía emojis, escribe cartas digitales. Es el puente entre lo que fuimos y lo que seremos. El futuro está aquí y ahora. ¿A dónde llegaremos? Las innovaciones tecnológicas finalmente crearán un mundo más justo y conectado, o perderemos el toque humano en medio de tanta digitalización. ¿Hasta dónde llegaremos con la inteligencia artificial y cómo afectará a las profesiones del futuro? ¿La transformación digital nos acercará o creará una distancia aún mayor entre las personas? ¿Estamos listos para lidiar con los impactos ambientales de las tecnologías que hemos creado? La verdad es que el futuro se está escribiendo ahora, y cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia. ¿Cuál será el legado de esta generación?
¿Qué dejaremos para las próximas? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero es precisamente eso lo que hace que el futuro sea tan fascinante. La única certeza que tenemos es que el cambio no se detendrá. ¿Y tú? ¿Estás listo para lo que viene? Deja tus respuestas en los comentarios, comparte tus ideas y, por supuesto, suscríbete al canal para seguir el próximo capítulo de este viaje. Hasta la próxima.